¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estoy muy feliz porque voy a cumplir una promesa que hice hace prácticamente medio año de hablar de este libro, Their Life's Work, de nuestro amigo Gary M. Pomeranz. Se publicó en 2013, ya tiene algunos años, yo lo compré en el 2022, en ese momento lo leí, pero quería releerlo para platicar con ustedes en este espacio donde sí nos dedicamos más a la actualidad, las noticias, lo relevante, etcétera, pero también hay que conocer la historia del equipo al que uno le va. Además, me he dado cuenta en los comentarios a lo largo de estos años, revisando las estadísticas del canal, que muchos de los que me siguen tienen entre 45 y 65 años. Obviamente crecieron durante la dinastía de los 70, como es el caso de mi papá, y qué mejor que venir a recordar esas bonitas épocas. El libro está escrito muy a la forma como Roger Kahn, que no creo que muchos de ustedes lo conozcan, pero él era uno de los grandes escritores de béisbol. Muy como Roger Kahn hizo The Voice of Summer, un libro dedicado a los Dodgers de Brooklyn en aquellos primeros años en donde siempre llegaban hasta la Serie Mundial, pero no la ganaban porque se les atravesaban los Yankees, existían muchas tensiones raciales, el factor Jackie Robinson, etcétera, etcétera. Roger Kahn era muy aficionado al equipo, iba al parque cada que podía y hacia ya más grande como periodista se reencontró con sus ídolos pues para platicar no solo del béisbol y sus años mozos, sino de lo que la vida había sido hasta ese momento. Es más o menos la misma fórmula en este caso. Pomeranz dice que la idea de este libro, la inquietud por escribirlo, surgió en 1981 cuando visitó la Trobe durante el campamento de entrenamiento, convivió con personajes como Noel, Terry Bradshaw, Joe Green, etcétera, etcétera, y eso le plantó la semilla para años después regalarnos este, que es un muy, muy buen libro. Y él hacia el final también lo que hace es platicar con algunas de estas estrellas de los 70s, conocer un poco de lo que fue sus vidas, si les fue bien, si les fue mal. El caso de Mike Webster, por ejemplo, a quien creo que no entrevista, pero sí que tiene una conversación con ese famosísimo doctor que Will Smith inmortalizó en la película de Concussion, Bennett Omalu, que fue pues, prácticamente quien descubrió el fenómeno del CTE, todas estas afectaciones al cerebro que vienen por los golpes en la cabeza y la violencia de este deporte. Incluso el autor nos advierte, nos dice, sí, soy un apasionado de este deporte, me encanta, pero el estar tan de cerca cuando escribí el libro, cuando fui a la Trope y ver la violencia y los golpes y demás, como que me alejó un poquito de esa pasión que yo sentía. Y en ese sentido me siento un poco identificado con él. Creo que muchos de nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a esto tiempo completo, eh, se pierde un poquito la chispa de ese primer amor, de cuando hace 20 años, 30, cual sea su caso, ¿no? Tú descubres un deporte, te lo van enseñando, lo juegas de manera amateur o simplemente lo ves y te encanta. Y hay después diversos factores que te van quitando un poquito de esa pasión. En mi caso, no es que no me encante hacer esto, de hecho es hasta terapéutico, me gusta venir a hablar con ustedes y demás. Soy un apasionado del equipo, creo que eso es notorio, pero sí que es cierto que el deporte que yo descubrí hace 20 años no es el de hoy, por cambios de reglas, por diversas situaciones. Creo que las ligas están sumamente interesadas, y esto es un negocio al final de cuentas, lo entiendo, en atraer al aficionado casual que te va a ver 3 o 4 partidos al año y ni siquiera los observan, están en su celular, levantan la mirada de vez en cuando, son tipos que buscan highlights en YouTube, en Instagram, que no entienden muy bien cómo es todo esto, y sé que muchos de los que me siguen aquí también lo hacen, está bien, pero lo que estoy diciendo es una realidad. También el tema de las apuestas, el fantasy, hay demasiadas cosas que a mí, ah, eh, pues sí, me han quitado un poquito de ese amor que yo sentía cuando recién te descubres uno de estos deportes. Pero este canal no es sobre mí, es sobre los acereros de Pittsburgh. Entonces vamos a comenzar. Obviamente que habrá muchos spoilers, como ustedes les dicen. Si quieren seguir viendo el video, pues adelante, porque de todas formas son 380 páginas, no voy a cubrir todo. Yo lo he leído 2 veces, algunos capítulos hasta en 4 ocasiones, y sigo descubriendo cosas. Algo que me gusta así de bote pronto es, sí, le dedica tiempo a algunos partidos en específico. El primer Super Bowl que ganan contra Minnesota, el 9, el campeonato de conferencia de ese mismo año contra los Raiders, y el de la Inmaculada Recepción, del cual hace una enorme descripción, te mete muy
en el estadio en ese momento, en el 72, cómo se estaba viviendo en esta sección, lo que vivía la gente de allá, lo que pasaba en el campo, Madden, los Raiders, Chuck Noll, el hecho de que los Raiders se ponen adelante cuando quedaba poco tiempo, la situación de la jugada, Bradshaw, etcétera, etcétera. Es una muy, muy bonita descripción. Se ve que le dedicó tiempo. Pero sí, agradezco que no se haya metido tan de lleno en esto que muchas veces es un error de los libros de deportes, sobre todo cuando se trata de equipos. Relato este partido y luego me voy a este y luego a este y se vuelve enormemente tedioso, una fórmula sumamente fácil y aburrida. No es el caso acá. Él inicia hablando sobre los primeros años de Art Rooney, de la franquicia, etcétera. Hay un gran mito, hay dos grandes mitos alrededor de Art Rooney, yo siento. El primero es que por suerte se volvió millonario en las apuestas de caballos. No, era un tipo muy inteligente, que se sabía mover en ese medio, conocía a las personas correctas que le daban información, siempre estaba en los hipódromos, se acercaba a los caballos, tenía los bolsillos repletos de estos almanaques de información y sabía apostar. No se volvía loco, si tengo tanto dinero eso meto, se la jugó en algunas ocasiones, obvio que sí, hacia finales de los 30. Hubo un par de días en donde básicamente se volvió millonario, llegó con su esposa y le dijo, nunca más nos tenemos que volver a preocupar sobre el dinero. Pero era muy, muy bueno en eso. Él, no olvidemos, era boxeador, deportista amateur, creció en las calles, rodeado por algunos personajes medio oscuros. Era esta famosa persona que los americanos llaman street smart, ¿no? Como sabía moverse en las calles, convivir con este tipo de personas, etc. Y el segundo gran mito que existe alrededor de Rooney es que no le importaba para nada cómo le iba al equipo en esas primeras décadas en donde prácticamente no ganaron nada. Se dice acá en el libro que cuando llegaba a casa después de una derrota, los hijos y la esposa sabían, ¿sabes qué? No se puede decir nada al respecto, guardamos religioso silencio y pues lo que él quiera platicar, ¿no? Tipo sumamente eh, leal, siempre cuando sus jugadores estuvieron en problemas, sus entrenadores asistentes, buscó la manera de asistirlos. Se narra aquí la historia de un jugador cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, perdónenme, pero en los 50 por una lesión no pudo continuar jugando. Art Rooney le dijo, no te preocupes, tú vas a ser nuestro asistente, yo te voy a seguir pagando, etcétera, etcétera. En fin, historias que conocemos de él, ¿no? Que siempre se ha dicho un hombre muy, muy respetado en la NFL y que por fin, bueno, toda la década de los 70 pudo conseguir esas victorias tan ansiadas, siempre manteniéndose alejado de los reflectores. Existe esta famosa entrevista al interior de los vestidores en el Tulane Stadium cuando ganan el primer Super Bowl, le entregan el trofeo a Art Rooney y uno pensaría que no había emoción, ¿no? Que no reflejaba ningún tipo de emoción. Era simplemente la persona de Art Rooney, así se manejaba, pero aquí se dice que fue uno de los días lógicamente más felices de su vida y que por fin habían logrado lo que él tanto quería. Ahora, uno de los grandes méritos de Art Rooney, quizá sin buscarlo, fue que le dio gran parte del control a su hijo Dan, que desde muy chiquito mostró interés por hacerse de las riendas del equipo. Quizá Art Rooney, cuando esta industria de la NFL comenzó a crecer y alejarse del tema de antes los dueños nos sentábamos en un cuartito, resolvíamos el draft en unas horas, bebíamos, fumábamos nuestros cigarros, éramos todos amigos, jajaja, todo más casual. Dijo, ¿sabes qué? Esto ya no me late tanto, que mi hijo se encargue de manejar los millones, contratos, negociaciones con los agentes, etcétera, etcétera, juntas de la liga, bla, bla, bla. Y yo soy el dueño, el fundador, estoy tranquilo, sé que el equipo está dentro de la familia. Y Dan Rooney tiene dos grandes aciertos hacia el principio de su gestión. Contratar a Bill Nunn para ser realmente uno de los grandes scouts en la historia de la NFL y hacerse con los servicios de Chuck Noll. El primero, Bill Nunn, estoy seguro que muchos de ustedes ya han oído hablar sobre él, incluso está en el Salón de la Fama. Él era periodista, se dedicaba a darle cobertura a estas escuelas históricamente negras, en donde surgió bastante talento en estas épocas y todavía al día de hoy, aunque ya no tanto. Él trabajaba en el Pittsburgh Courier y cada año
hacía su equipo ideal de este tipo de escuelas, ¿no? Lo ponía en el periódico, algunos otros equipos lo contactaban, le decían, oye, ¿a quién ves bien? Bla, 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 bla. Pero por una extraña razón los acereros no se interesaron por él hasta después. Entonces, un día, y acá lo relata el autor, Dan Rooney lo invita a las oficinas de los acereros y le dice, oye, Bill, pues tú te dedicas a esto, has descubierto grandes talentos, ¿por qué nunca hemos oído hablar de ti, no? Y Bill Nunn prácticamente le responde, pues porque ustedes no tienen ningún interés en mí, ¿no? No han mostrado interés, yo hago mi chamba y ustedes simplemente no les interesa. Fue una junta medio ríspida, de acuerdo a lo que nos dice Pomeranz, pero Rooney entendió que tenía en Bill Nunn a un importante personaje que podía guiarlos al siguiente nivel. Empieza Nunn a trabajar parcialmente con los acereros y después le dicen, ¿sabes qué, mano? Ya, tu trabajo en el periódico está muy bien, pero te necesitamos aquí. ¿Y qué hace Bill Nunn? Pues descubrir talento tras talento tras talento, ¿no? Stalwart, Ernie Holmes, Glenn Edwards, Donnie Shell, etcétera, etcétera. Muchos de estos jugadores de universidades, digamos, marginadas que no pelaban todavía en la NFL. Entonces, ese es uno de los grandes méritos de los acereros de Pittsburgh hacia finales de los 60s, inicios de los 70s. Y Bill Nunn no lo hizo solo, obviamente. Art Rooney Jr., otro de los hijos del fundador, se encargó del departamento de escauteo durante muchos, muchos años. Y creo que a veces no se le da el mérito que merece. Este era un tipo, a ver, sin que suene mal, hijo de millonario, vida hecha, etcétera, que agarraba su carrito, dejaba a su familia atrás y se iba a recorrer los Estados Unidos a los lugares más recónditos para tratar de cazar al mejor talento. Ahora, ¿cuál era el gran mérito o el acierto de tener a Bill Nunn? Pues era negro, así simplemente. Entonces, cuando ibas a una universidad estatal de Tennessee o ibas a Southern Mississippi, Alabama, A&M, en donde todo mundo era negro, pues existía ese acercamiento que a lo mejor los entrenadores, los jugadores no sentían cuando veían a Art Rooney Jr., blanco, con su cigarro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Pomeranz hace una gran labor de explicarnos, ok, estas fueron las bases para crear una dinastía y ya después nos relata todo lo que sucedió durante esos años. Y a pesar de que esas épocas fueron lógicamente de gloria, no todo fue tan sencillo. En 1974, Chuck Noll enfrentó una controversia en la posición más importante. Terry Bradshaw por un lado y Joe Gilliam por otro, aunque también estaba ahí Terry Hanratty, que realmente no tenía mucho que hacer. La historia de Gilliam es bien triste porque hablamos de un mariscal de campo de color que llegó a la NFL en una época complicada, tenía muchísimo talento. Hace una pretemporada increíble en el 74, Pittsburgh gana sus 6 partidos de exhibición, en ese momento se jugaban 6, y finalmente el entrenador lo nombra como titular, hace un buen inicio de campaña. Sin embargo, y según relata Pomeranz, después de una derrota dura contra los Raiders, en donde pierden 17-0 me parece, Gilliam va a una fiesta y alguien ahí le ofrece heroína y bueno, básicamente desde ese momento hasta que murió en el 2000 nunca pudo deshacerse de este problema de las adicciones, incluso estuvo viviendo mucho tiempo en las calles de Tennessee ya hacia el final de su vida. Para él era muy complicado en esos momentos el sobrellevar toda la presión y venía de buena familia, sus padres eran presentes, lo apoyaron durante mucho tiempo, su mamá incluso estaba preocupada de dejarlo ir solo a Pittsburgh con esa edad, considerando el dinero que iba a ganar, la fama, etcétera. No confiaba tanto en que su hijo pudiera manejarlo. Él había sido una estrella en la Universidad Estatal de Tennessee y llegó a la NFL con mucha confianza, siempre teniendo esa certeza de que se iba a hacer con el puesto titular. Lamentablemente todo lo que sucedió por fuera no lo dejó continuar con su carrera. Llegaba ya después tarde a las juntas, no entrenaba, le creaba todo tipo de pretextos a Chuck Noll hasta que el equipo decidió, ¿sabes qué? Pues te tenemos que cortar. Estuvo un tiempo con Nueva Orleans, no la armó y bueno, su vida fue muy trágica después de eso en general. Aunque estuvo tiempo limpio, incluso intentando escribir un libro, dando conferencias sobre su vida, etcétera, etcétera.
Gilliam durante muchos años sufrió del racismo típico de los Estados Unidos, pero también de Pittsburgh. Le llegaban muchas cartas que incluso le enseñó a su papá y a ciertos amigos en el equipo, donde decían, pues sí, básicamente te vamos a cortar el pene, te vamos a matar. Diversas situaciones muy desagradables y propias de la época que, bueno, lamentablemente siguen sucediendo, ¿no? Gilliam es uno de esos grandes talentos que nos deja siempre pensando qué hubiera podido pasar. En una entrevista que revisaba apenas ayer, Terry Bradshaw decía, la verdad es que yo no le gané el puesto titular a Gilliam, él me lo entregó porque yo no hice nada para hacerme con él, ¿no? Entonces, había cierta amistad entre ambos, por más que estuvieran compitiendo por ese puesto tan importante, considerando el ego impresionante de Terry Bradshaw, propio de la posición que jugaba, que venía de una universidad del sur donde lo habían consentido bastante. Él nunca tuvo una gran relación con Chuck Noll y se alcanza a percibir en el libro que sí, más allá de otras cosas, que una vez cuando salió lesionado, todo el Three River Stadium festejó, eh, un inicio de carrera medio turbulento, bla, 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 bla. Yo siento, percibo que gran parte del rencor que Terry Bradshaw guarda hacia Pittsburgh, la organización y demás asuntos, tiene que ver con Chuck Noll y que nunca se sintió respaldado. Ahora, hay diversas versiones sobre esto y dependiendo a quién le preguntes vas a obtener respuestas distintas, como en casi todos los temas. Muchos dicen, la verdad es que Terry Bradshaw nunca fue tratado tan mal como él creía, estaba más en su imaginación, y Terry dice, odiaba a mi entrenador, no sentía la confianza para acercarme con él, para platicar, para bla, 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 porque incluso se relata en el libro una parte en donde Vince Lombardi regañó a Bart Starr, su quarterback, enfrente de todos los demás en un entrenamiento. Starr fue a su oficina después de ello y le dijo, ¿sabes qué? Si sientes que estoy haciendo algo mal, dímelo aquí en cortito, no me exhibas ante todos. Vince Lombardi le dijo, está bien. Y luego nos pasa la situación con Bradshaw en donde él simplemente dice, yo no tenía la confianza para acercarme a Chuck Noll. Entonces, sí, muchas veces estos deportistas los tenemos en un pedestal, parecen invencibles, pero son tipos de egos muy, muy grandes que cualquier cosilla puede sacarlos de ahí y es muy peligroso. Bradshaw es uno de los personajes centrales de este libro, obviamente. Es muy interesante, por ejemplo, que cuando él entró al Salón de la Fama en 1989, si no me equivoco, no eligió a ninguno de sus excompañeros, entrenadores, nada para que lo presentara. Llevaba muy poquito tiempo en ese momento en CBS, me parece, comentando juegos pues de poca monta, iba empezando en este negocio y eligió a su compañero en la cabina para que lo presentara. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero hasta el comentarista se sorprendió, ¿no? Decía, bueno, sí, llevaba una relación más o menos con Terry Bradshaw, pero nunca hubiese esperado que me eligiera para presentarlo en el Salón de la Fama. De haber seguido vivo, seguramente hubiese sido Art Rooney quien presentara a Terry Bradshaw, y aquí también se narra la gran relación y el respaldo que siempre mostró el jefe, el chief, hacia Terry Bradshaw, diciéndole, tú eres grandioso, no escuches, no leas los periódicos, bla, 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 nosotros confiamos en ti, eres un gran atleta. Lo invitaba a cenar, veían el Monday Night Football en la casa del chief, o sea, hablamos de situaciones que ya no suceden tanto. Y también me gusta mucho una parte, porque el autor hace esto y creo que es un gran acierto. Les decía, no nos va relatando partido a partido, que se vuelve súper tedioso. Un poquito antes de la mitad del libro hay un capítulo dividido en unas subsecciones que se llama como la época del imperio, ¿no? Y te va narrando diversas cosas. La relación de los jugadores con Joe Green, que era un enorme líder, pero creo que lo que más me gusta de esa parte, no encuentro ahorita, pero los jugadores tenían un sauna en el Three River Stadium, en el vestidor. Cuando acababan los partidos se metían ahí a chelear y a discutir lo que había pasado. Si se había perdido, se reclamaban frente a frente como hombres, resolviendo las situaciones a la vieja usanza. Y si habían ganado, pues igual, disfrutaban. Jack Lambert era uno de los usuales ahí y era el que hablaba duro cuando había que hacerlo. Terry Bradshaw también estaba siempre presente, había muchos linieros, Mike Webster, etc. Incluso hay un momento en el que Gary Dunn, uno de estos personajes no tan centrales, liniero defensivo, pues tenía ahí a su madre esperándolo, y entonces le dijo, la mamá creo que le dice, bueno,
pues ¿por qué no me invitas ahí al vaporcito, al sauna con tus compañeros? Y dice, no, mamá, ¿cómo crees? Fue y le preguntó a Lambert y a Terry Bradshaw y dijeron, pues claro que sí, que se venga. Entonces terminó pues ahí la mamá de Gary Dunn platicando y cheleando con los jugadores en el sauna. Luego le prenden la luz del Three River Stadium cuando ya todo estaba cerrado para que la señora hiciera su rutina de porrista y demás, porque ya estaba un poco tomada. Y bueno, de esas anécdotas que el deporte deja y bueno, más allá de los títulos, etcétera, que es grandioso, estas son las historias que hacen a un libro importante, ¿no? Yo te puedo relatar, bueno, le ganamos a los Raiders, fue impresionante, las jugadas, bla, bla, pero esto es lo que realmente le da valor a un libro. Incluso Lambert en ocasiones invitaba a los jugadores visitantes al vaporcito antes de que se fueran de regreso a sus respectivas ciudades. Tipos como Ken Anderson, por ejemplo, el grandísimo mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, y Rodney, un centro de los Chiefs. Eran momentos que convertían a este equipo, no quiero decir familia, porque te das cuenta a lo largo del libro que había muchas tensiones, relaciones que a lo mejor no estaban del todo bien, simplemente eran personajes que a la hora de jugar sabían lo que tenían que hacer, eran profesionales y listo. Si fuera de las canchas no se llevaban tan bien o existían a veces rencores, envidias, bla, 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 eso no importaba. También es muy chistoso, en cierto momento se enfoca en las reuniones que hacía Lambert en su casa. En un momento no le gustó la música que ponían sus compañeros y simplemente sacó una pistola, le disparó a la bocina. Y dicen que así era Lambert, ¿no? Que cuando sacaba pistolas y ya estaba tomando era momento de muchas gracias, ya nos vamos a nuestra casa. Un tipo, sí, muy peculiar, un gran personaje. El autor no lo pudo entrevistar, me imagino, porque pues, Lambert simplemente no tenía interés. Sabemos que desde que se retiró básicamente se dedicó a vivir en su cabaña, a pescar seguramente y poco más, ¿no? No le interesa mucho la fama ni vivir del pasado. Y ya para ir cerrando, amigos, me parece que otro de los grandes méritos del libro es que mezcla malo con bueno, bueno con malo. Nos cuenta la historia completa sin querer maquillar ninguno de los asuntos y en este sentido es bien relevante la historia de Steve Curzon. Él fue un liniero ofensivo que estuvo con los acereros hacia finales de los 70s, inicios de los 80s, y en un artículo para Sports Illustrated en 1985 confesó haber utilizado esteroides, lo mismo que muchos de sus compañeros en la línea ofensiva. Se calcula que un 75% de ellos, aunque no mencionó nombres. También publicó un libro al respecto en 1991 con el título algo así de Falsa Gloria o por el estilo. Él fallece no a causa del uso de esteroides, literalmente le cayó un árbol encima podándolo en su casa, pero sí tenía complicaciones en el corazón y se cree que varios de los fallecimientos de los acereros de estas épocas se debe precisamente al uso excesivo de esteroides. En ese momento, es importante decirlo, no estaban prohibidos por la NFL, sin embargo no deja de ser una mancha importante en la dinastía de los acereros de Pittsburgh. Está bien documentado también que otros equipos los utilizaban, pero sí fue una cuestión bastante delicada. Muchos de sus compañeros creyeron que Curzon había roto el código de vestidor y le dieron la espalda. Él se sentía solo, incluso fue a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos en todo un caso que se armó, etcétera, etcétera. Eso es también muy, muy importante en el libro. Van a descubrir ustedes la fotografía completa de lo que era la dinastía en esos años y después. Ya cuando llegamos a las últimas páginas es donde él empieza a entrevistar a los jugadores, ya 20, 25, 30 años después de haber levantado el último Super Bowl. Nos habla mucho sobre Terry Bradshaw, que ya les comenté al respecto. Siempre se arrepintió de no haber ido al entierro y a la misa de Art Rooney. Dijo que fue una decisión sumamente inmadura, que estaba enojado, bla, bla, bla. No con él, sino con Pittsburgh, la ciudad, Chuck Noll, bla. Y también sobre Franco Harris, se lo describe como un tipo sumamente leal, de los más interesados siempre en reunir a estos miembros del equipo en diversas fiestas. Él muy defensor de sus ideales, incluso en cierto momento se plantó en el centro de Pittsburgh cuando iba a haber un rally del Ku Klux Klan, hasta que Dan Rooney le dijo, ¿sabes qué? Te respeto mucho, si quieres me quedo aquí contigo, pero creo que no es la forma de hacerlo, te estás poniendo en peligro, vámonos, y
y tienes mi apoyo, ¿no? Defendió a Joe Paterno en esos momentos delicados para la Universidad de Penn State, cuando se descubrió todo el tema Sandusky del abuso sexual y demás asuntos. Él siempre defendió la inocencia de Joe Paterno, que fue su entrenador en la época colegial. Alguien siempre abierto a la conversación, dice JT Thomas para el Franco Harris, el tiempo no es importante, te puede dedicar 2 o 3 horas, le da igual. Y ¿quién más? Joe Green, a quien siempre se lo describió, y esto lo sabemos, como una de las piezas más importantes dentro y fuera del campo. Se relata una historia previo al juego de campeonato de 1974. Pittsburgh tenía que visitar a los Raiders y muchos de los jugadores jóvenes le pidieron al staff del equipo cajas para ir empacando sus cosas. Entonces Green los descubre y les dice, ¿para qué necesitan cajas? ¿Por qué están empacando sus cosas? Todavía nos queda ir a jugar a Oakland, ganar ese partido y jugar el Super Bowl. En otra ocasión, cuando había una discusión sobre la música que había en el vestidor, por una bocina, bla, 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 al otro día llegó Joe Green, cortó el cable y asunto resuelto. Era este hombre que al momento de los golpes, que se ponía tensa la situación, levantaba la voz. También se dice que Joe Gilliam, cuando ya estaba inmerso en las drogas, obviamente era un distractor al interior del vestidor, y Joe Green lo agarró básicamente del cuello y le dijo, mano, o dejas eso o dejas este equipo. Gilliam le dijo, no te metas en asuntos que no te importan, y le respondió Green, sí me importa, no se trata de ti, se trata del equipo. Entonces, uno de los grandes pilares que curiosamente le costó ya después de su carrera como jugador encontrar su camino, fracasó con un par de restaurantes, no tuvo tanto éxito al principio hasta que los acereros lo llevaron de vuelta a la institución como entrenador, como asistente, como una especie de consultor, bla, bla, bla. Ahora ya pues casi debe estar cerca de los 80 años Joe Green, ¿no? ¿Quién más? Está Stalwart, que fundó una importantísima y muy exitosa compañía de equipo táctico para el ejército de los Estados Unidos. Se volvió putrimillonario. Y de Stalwart es bien interesante porque creo que siempre lo impulsó este miedo al fracaso, que es lo que hace grande a muchísimas personas. Él desde chiquito quiso entrar a la Universidad de Alabama, no lo recibieron, entró a Alabama A&M, sintió siempre que era el segundo ante Swann por el hecho de que, bueno, a Swann lo seleccionaron antes en ese histórico draft de 1974, y creo que esto lo impulsó tanto a lo largo de su carrera como después en la vida profesional. Todos ellos hasta cierto punto intentaron ayudar a Mike Webster, incluso los Rooney, la NFL, como pudieron. Él al final ganó una demanda, Webster creo que ya cuando había fallecido, en donde la NFL pues le entregó varios millones a su esposa Pam, ex esposa para ese momento, que le sirvieron hasta cierto punto a sus hijos. Webster sí tuvo un final sumamente triste, vivía sin muebles, dormía en el piso, comía pizzas cuando podía, vivía en su coche en las calles, deambulaba, no sabía muy bien qué estaba pasando ya. Se dice que se tardó en retirarse, en ese sentido es muy similar al caso de Jim Otto, que era su ídolo, el centro de los Raiders. Tipos total y absolutamente dedicados al fútbol americano, que se ejercitaban como pocos y que se negaban a retirarse, ¿no? Ya Kansas City le había hecho una oferta a Mike Webster para entrenar y dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero seguir jugando. Entonces pasó todavía un tiempo con los Chiefs y esto lógicamente le fue afectando cognitivamente. Habría más y más horas, amigos, del libro. También se relata, por ejemplo, la difícil decisión que tuvo Dan Rooney de básicamente correr a su hermano Art Jr. Llegó un momento en donde Art Rooney Jr. Tenía tanto celo de lo que hacía en el departamento de escauteo que ya no existía esa buena comunicación entre los otros departamentos al interior de la franquicia. Entonces Dan Rooney dijo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero tienes que dar un paso al costado. Cuando muere Art Rooney, papá, el fundador, también se habla de cómo se repartieron todos los bienes y demás. Y al final de cuentas, Dan Rooney es el que se hace con básicamente todo el poder del equipo, que no me parece una mala decisión. Entonces, amigos, a grandes rasgos, y si nos extendimos un poco, pero vale la pena, si pueden, cómprenlo, léanlo, denme sus comentarios si ya lo hicieron sobre esta época, sé que muchos crecieron en esos años, y les estaré respondiendo también si tienen dudas. Espero no haberme extendido tanto, la verdad es
un librito que vale la pena, era un video que tenía ganas de hacer y hay más libros ahí formados, seguiremos haciendo esto. Comenten, compartan, suscríbanse, denle like. Nos vemos pronto. Paz.